Estamos en Gamarra, en el distrito de La Victoria, en Lima, y hoy nos vamos a sumergir en la historia de este fascinante lugar que gracias a sus hilos y telas ha confeccionado parte importante de la vida contemporánea de la ciudad de Lima y también del Perú. Antes, esta era una zona residencial llena de hoteles. ¿Se imaginan? Es como para no creérselo. Gamarra está enmarcada dentro de uno de los fenómenos más importantes de nuestro país durante el siglo XX, y me refiero a la migración del campo a las ciudades. Hoy vamos a ver cómo la moda y la historia se entrelazan en Gamarra. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Mucho antes de que Gamarra se convirtiera en un emporio comercial, La Victoria ya era un centro de producción textil desde el siglo XIX. La fundación de la fábrica Santa Catalina por Bartolomé Bollo en 1889 y la creación de Tejidos La Victoria en 1898 por la familia Pardo impulsaron aún más la industria en la zona. En 1894 apareció la fábrica San Jacinto de los empresarios de origen italiano Gio Batta Isola y Giacomo Gerbolini. Al mismo tiempo, pequeños talleres textiles surgieron en la zona central de lo que luego sería La Victoria, área que aún entonces estaba rodeada de haciendas. Gran parte de los matriceros, torneros y tejedores fueron formados en la Escuela de Artes y Oficios establecida en la zona desde 1865. Y yo creo que aquí es importante situar que a finales o a mediados del siglo XIX, 1860, hubo una escuela de oficios donde gran parte de los jóvenes de aquellos años tenían la posibilidad de educarse en el oficio textil y de confecciones. Es un primer contexto. Y lo segundo es que el distrito de La Victoria tenía tres de las grandes y medianas empresas de textiles y de confecciones, como San Jacinto, como La Victoria y como Santa Catalina. Entonces, el distrito de La Victoria ya era desde esos años un centro de producción importante en este sector de la economía, ¿no? Bueno, el diseño de La Victoria, los nombres incluso de las calles nos hablan de esa influencia italiana. No es casual que el primer alcalde de La Victoria es precisamente un italiano. Las principales calles, Garibaldi, 20 de septiembre, etcétera, que están relacionadas con la unificación italiana en el siglo XIX. Y tenían una característica, además, esas fábricas, como eran fábricas textiles, que tenían sus trabajadores, hay que tomar en cuenta que La Victoria es un espacio geográfico que aparece nítidamente y con condiciones para desarrollarse como urbe cuando caen las murallas de Lima, ¿no? Lima está amurallado hasta 1857 con el ferrocarril Lima-Callao y el ferrocarril Lima-Chorrillos. Durante el oncenio de Leguía, La Victoria se establece como un distrito independiente el 2 de febrero de 1920. Su primer alcalde, Juan Carboné, y el ingeniero Luis Sada elaboraron los planos urbanos que tuvieron como límites el Jirón Andahuaylas, la Avenida México, la Avenida Grau y la carretera hacia Chorrillos, que ahora es el Paseo de la República. Años después, durante el gobierno del presidente Benavides de 1933 a 1939,
se empezaron a desarrollar los barrios obreros de La Victoria. Nacieron nuevas urbanizaciones, como Mendocita, que comenzó a poblarse en la década del 30. Posteriormente, durante el gobierno de Manuel Prado, se construyó el Porvenir en 1943, ubicado en terrenos de Pablo Cánepa. De esta forma, La Victoria fue el primer distrito limeño donde predominaron los edificios multifamiliares. Otro de los factores tiene que ver con las unidades multifamiliares que existían en Mendocita, el Porvenir, el barrio obrero de La Victoria, que generó una sensación de propiedad, digamos una necesidad de propiedad en el distrito, y que además generó esta sensación o esta posibilidad de crecimiento de la ciudad vertical, ¿no? Gamarra, si uno lo compara con sus similares en el mundo, es probablemente el único caso donde tú encuentras un mercado con crecimiento vertical, las llamadas galerías. Esta explosión urbana de La Victoria, el crecimiento urbano que les saca ventaja a cualquiera de los otros distritos de Lima, forma este barrio obrero, y entonces se plantea también el tema de la vivienda popular. Entonces el porvenir, ante toda esta demanda de vivienda de esta población que crecía, se plantea el porvenir, que evidentemente fue un primer intento de urbanización popular muy limitada, sitios muy pequeños, qué sé yo, pero todo esto también dentro de la historia del porvenir tiene pues una cantidad de generación de empleos vinculados también a lo que después sería Gamarra. Durante la década de 1940, los alrededores del Jirón Gamarra se convirtieron en importantes centros de comercio. ¿Por qué? Porque estaban al ladito de La Parada, que quedaba donde hoy se levanta este parque, conocido como el Parque del Migrante. La Parada fue fundada en 1945 y se convirtió en un importante imán comercial, porque era un lugar estratégico para recibir y enviar mercaderías por la carretera central hacia el centro del país. Por ese motivo también pues, se instalaron en la zona puntos de carga y descarga, terminales y muchísimos hoteles. Pero no solamente se trataba de un asunto de telas y comercio, sino también, y quizá lo más importante, todo esto generó un encuentro entre la cultura criolla y la cultura andina. La generación del mercado mayorista, en ese momento no había supermercados, la gente venía a comprar la gente venía en carro a la avenida Aviación, ¿no? Los sectores medios, etcétera, venían de distintos lugares a comprar los alimentos aquí. Eso hacía también que el flujo, además, esta creación del mercado mayorista no se podría interpretar sin la conexión. Es por esos años que el país está conectado por carretera a todo lo largo del país y con el centro, ¿no? A lo largo de la frontera, de la carretera en la costa y por otro lado la carretera al centro. Entonces, ese proceso de generación del mercado mayorista genera esto que en lenguaje popular se llamaba la parada. ¿Y por qué se llamaba la parada? Porque era la parada de camiones que venían, que cargaban y llevaban a todo el país los alimentos y por otro lado venían también. Aquí en la parada las empresas de transporte comienzan a instalarse en La Victoria. Para 1950, en la zona de Gamarra ya se habían establecido varios comerciantes de telas al por mayor, gran parte de ellos de origen árabe, como los Fara, Mufarech, Salem y Abu Zabal. La zona comenzó a dividirse claramente en dos polos económicos: La Parada, conocida por la venta de productos de otras regiones del país, y el Jirón Gamarra, donde surgía un próspero mercado mayorista textil. La relación entre Gamarra y La Parada se pueden, identificar tres grandes momentos diferentes. Un momento de dependencia, si se puede llamar así, en la que Gamarra tenía una cercana dependencia con La Parada, en dos sentidos. Gamarra logra utilizar la cadena de suministro que había creado La Parada, ¿no? Llegaban alimentos de provincias
a Lima, a La Parada, y esos camiones eran utilizados para luego distribuir prendas de vestir a todo el país, ¿no? Pero había un segundo sentido que creo que es incluso más importante, que tiene que ver con que los pioneros de Gamarra logran capitalizarse teniendo sus puestos de textiles en La Parada. Entonces, si tú ves la historia de los pioneros, por ejemplo, Guisado, ellos tenían sus tiendas entre Unanue y San Pablo, tenían sus pequeñas tiendas, pero que lograron capitalizarse, porque si tú te das cuenta, en el fondo, Gamarra no es una emergencia menor, sino implica una inversión grande. Llegan con galerías de 10, 15 pisos. Entonces, ellos lograron capitalizarse en La Parada inicialmente. Durante el ochenio del general Odría, que tuvo lugar entre 1948 y 1956, el control de los ambulantes se intensificó, pero la chispa ya estaba encendida. La construcción del mercado mayorista y minorista y el comienzo de la construcción de unidades vecinales como Matute en 1953 fue como gasolina para el motor económico de Gamarra. Para acelerar aún más las cosas, los cerros El Pino y San Cosme, que está aquí, detrás de mí, a mediados del año 1946, comenzaron a llenarse de casas taller, donde trabajaban jóvenes migrantes durante muchísimas horas para abastecer al público que venía a comprar en Gamarra. Se puede decir que Gamarra no solamente fue testigo de la construcción de centros comerciales, sino que también fue un epicentro de expansión urbana que marcó la historia del distrito. La creación de los mercados mayorista y minorista fundados en 1945 generó el poblamiento del Cerro San Cosme desde 1946, considerada la primera gran barriada de Lima. De la zona confluye pues, la mano de obra necesaria para Gamarra. De ahí provienen diversos actores, como los trabajadores ambulantes, los estibadores, los mototaxistas, el cual han contribuido al desarrollo de este emporio. En el gobierno de Odría se estableció el uso obligatorio del uniforme comando en las escuelas, lo que impulsó notablemente la industria de confecciones. La creciente demanda de estas prendas propició la apertura de tiendas como Monterrey, Tía y Lauchun en los alrededores del Jirón Gamarra. Además, pese al control del gobierno, la presencia de ambulantes siguió creciendo, por lo que tuvieron que ser reubicados en la berma central de la Avenida Aviación. Antes de Odría, el uniforme escolar era un mandil encima de la ropa en los colegios. Él plantea y nombra por ley el uniforme escolar, que era un uniforme caqui, ¿no? Y entonces las empresas de confecciones, las empresas de las industrias textiles también comienzan a desarrollar el sector confecciones, ¿no? El sector confecciones. Eso es un tema de política pública que evidentemente apoyó ese proceso, ¿no? Apoyó ese proceso y alrededor de eso vamos a encontrar, primero con Odría, después en la época de Velasco, que cambian el uniforme escolar. En los años 60, la Victoria ya tenía una marcada tendencia hacia la actividad textil. Según el economista Ramón Ponce, para 1969, el distrito contaba con aproximadamente 3.000 talleres textiles, 24 mercados minoristas y numerosos vendedores ambulantes. Durante la década del 70,
Las políticas de estímulo a la industria local del gobierno de Juan Velasco Alvarado tuvieron un impacto significativo. Creció la demanda interna, abriéndose fábricas como Bayer, Rayon y Celanés, las cuales aprovecharon la popularidad del poliéster. Además, la firma del Pacto Andino en 1969 abrió la oportunidad de exportar a varios países de la región. Durante la época de Velasco, un elemento que favoreció al desarrollo es que se cerró las importaciones de confecciones. Y entonces eso sí dio un impulso sumamente grande para el desarrollo de empresas de confecciones. Eso favoreció mucho a Gamarra. Y esto es el gobierno, en realidad, no solamente de Velasco hasta el 80, de 68 al 80 del gobierno militar, es durante ese periodo que Gamarra, ¿no? Gamarra, de ser al principio unas cuantas tiendas, se consolida, digamos, el Jirón Gamarra, 2 o 3 cuadras, no más en ese momento. Hasta la década de 1970, talleres, ambulantes, tiendas se agolpaban en este lugar que era una zona residencial. Es recién en 1972 cuando se aprueba el Plan de Sectorización Urbana de Lima Metropolitana, que la clasificación de la zona cambia de residencial a comercial. Este proceso había comenzado cuando algunos empresarios comenzaron a comprar los hoteles que habían en esta zona para convertirlos en talleres de confección. Entre ellos, algunos de los pioneros fueron los hermanos Pedro y Nemesio Guisado, que hoy tienen varias galerías de la zona. El cambio a área comercial buscaba que los empresarios textiles decidieran apostar por la construcción de las galerías. Entre los primeros emprendedores en ese sentido estuvieron los hermanos Guisado, que comenzaron como comerciantes en la Avenida Aviación, para luego adquirir en 1972 un hotel en el Jirón Gamarra, que posteriormente se convertiría en una inmensa galería. Estas torres comerciales unían distintas zonas del Perú a través del comercio. Personas como Pedro Guisado son evidentemente un ejemplo de cómo todo el esfuerzo y que se realiza ahora en diferentes regiones del país, hay mucha gente que ya no tiene que venir acá. Encontré en Chivay, encontré en Huancavelica, en distintos sitios, gente que representan a Gamarra, o sea, trabajan desde allá, ¿no? Y son empresas diferentes, pero hay esta cooperación. Yo creo que ese es el ejemplo de Guisado. Don Pedro ha establecido un conjunto de puentes a raíz de su experiencia que permite transitar por esos puentes, fortalecerlos. Otro pionero de Gamarra fue Vicente Díaz Arce, quien ya utilizaba un depósito de mercancías en la cuadra 7 del Jirón Gamarra desde los 50. Pero en 1972, después de mucho ahorro, construyó la torre Galerías Generales. Junto a los Guisado y a Vicente Díaz, los empresarios gamarrinos Rafael Soto, Dante Caballero, Juan Santos Ñaupari y Alcibiades Torrejón, entre otros, dieron inicio a lo que se conoce como la era de las galerías. ¿Quiénes son los patriarcas? Alcibiades Torrejón, su papá Don César, Guisado, Vicente Díaz, Dante Caballero, los Sotos, son 100 patriarcas y comienzan en la última cuadra de UNAM y San Pablo. Cuando colapsa eso, todos apuestan por Gamarra. A pesar que Gamarra era prostitución y delincuencia, pero tenías que apostar porque no hay otro sitio donde vayas. En Gamarra estaba, pues, no sé si sabías, Manirrey, Alonza, Sibarita, estaba un montón de fábricas grandes
que ya poco a poco se iban, porque a nosotros los empresarios ya lo convertimos en textil. En esos años, el espacio ya quedaba reducido y tenían que buscar un espacio de costo más accesible. En esos años Gamarra todavía era una zona de 1 metro cuadrado bastante barato, si se puede decir. Entonces lograron ver que la expansión podía ser al otro lado de aviación. Y dicho sea de paso, Gamarra en esos años habían algunos estacionamientos de buses interprovinciales y además había comercio sexual y una zona realmente deteriorada en esos años. Entonces la expansión se pensó al otro lado de aviación, digamos, básicamente porque ya el espacio de Unanue y San Pablo no cabía. Se puede decir que el verdadero inicio del emporio comercial de Gamarra se da entre 1972 y 1973, con el comienzo de la construcción de las primeras galerías verticales. Sin embargo, era necesario también transformar la fama de zona de diversión nocturna que tenía el Jirón Gamarra. Porque teníamos el pesquero acá en Unanue, tenemos el mayorista de productos, también ahí nomás en misma aviación, también mejor a 2, mejor a 3, el menudista y todos. Entonces la gente, el pesquero y todos trabajan pues de las 3 de la mañana hasta las 6, 7, 8 máximo de la mañana. Y toda esa gente trabaja esa hora y después venía a divertirse en esta zona. ¿De acuerdo? Entonces tenía su razón, porque había plata de cualquier cantidad, no sabía dónde gastarlo, y lo gastaban acá, y por eso quería esta prostitución privada. Al final pues ya se hace pues ya, que te digo, una enfermedad, un cáncer, ¿no? Nadie lo dice nada. Ya no solamente vienen de ahí, sino vienen gente de todas las partes. En la década del 80, Gamarra ya se había adaptado a las nuevas tendencias del mercado. Los comerciantes se enfocaron en desarrollar el rubro de la moda con la aparición de nuevas tiendas y boutiques. A la par, surgieron otros desafíos debido al aumento del desorden. Aparecieron muchos stands informales en pasadizos, además de talleres no autorizados en oficinas. Todo ello sumado a un notable aumento de los ambulantes en las calles. Ante el caos urbano que se vivía en la ciudad de Lima en la década de 1980, los alcaldes Eduardo Rego y Alfonso Barrantes diseñaron planes para colocar a los ambulantes en centros comerciales regulados para tal fin. Así nació Polvos Azules en 1981 y Polvos Rosados en 1982. En el caso de Gamarra, en 1983, Alfonso Barrantes dio una ordenanza para que las casas que todavía quedaban aquí, los pequeños bares, etcétera, se convirtieran ya definitivamente en talleres de confección o en galerías, y de allí ya no hubo marcha atrás. Comienza cuando el alcalde Lingán, que le decían Bravolito, él comienza a cambiar pues ya los parámetros de las viviendas, ¿no? Que había, o sea, las casas que habían de casas de segundo piso, había de primer piso, entonces él da el parámetro que tú puedes crecer más arriba. Y puedes hacer galerías también hasta 6 pisos, 7 pisos en esa época, ¿no? Entonces ya pues la gente comienza a modernizarse. En los años 90, Gamarra continuó creciendo al compás de las reformas económicas. Estas medidas, iniciadas en 1991, liberalizaron el comercio. Ante ello, Gamarra se consolidó como un importante centro industrial comercial, pero también
como un gran mercado inmobiliario, donde el metro cuadrado podía costar varios miles de dólares. Llegó a estar en su mejor momento, incluso hay un artículo de Vargas Llosa que habla de $20.000 el metro cuadrado. O sea, realmente más caro que cualquier metro cuadrado en el país y probablemente en América Latina, ¿no? Eso fue básicamente entre los 90s y la primera década de los 2000, ¿no? Pero ya esto ha comenzado a decaer en los últimos años. Entonces, pero aquí es bien importante, quizás debió haber comenzado por aquí, es que Gamarra, la particularidad de Gamarra es que logra juntar tres sectores. El sector de la producción textil, de la producción de ropa en sí misma, o sea, de prendas de vestir, el comercio y lo más importante es que también tiene un fuerte sector inmobiliario, ¿no? Que no es algo muy común en mercados de este tipo en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando tú preguntas sobre el metro cuadrado, uno puede darse cuenta que también esto es un negocio. De hecho, el alquiler probablemente sea uno de los negocios más importantes del emporio. La década de 1990 trajo nuevos cambios en Gamarra. El comercio popular se consolidó con los vínculos tejidos entre fabricantes, vendedores ambulantes, productores, la gente que trabajaba en talleres, etc. Ahora, a la par de ese desarrollo, también debían desarrollarse mejoras en las condiciones laborales y en el respeto a las asociaciones gremiales. La joya de la moda debía brillar para todos, ¿no es cierto? Para las trabajadoras y los trabajadores que desde muy temprano contribuían y siguen contribuyendo al desarrollo del emporio de Gamarra. La Ley de Ayuda al Empleo de 1991 facilitó la contratación de trabajadores. Sin embargo, muchas veces los empleos eran precarios y casi siempre temporales. A partir de los 90, digamos que ocurre este proceso de liberalización, Gamarra y la informalidad en general se vuelve un espacio de sobrevivencia, ¿no? Frente al shock, por ejemplo, de los 90s o el paquetazo, ya no era necesariamente un espacio donde estaban los trabajadores cualificados, sino aquí en Gamarra era el espacio donde podías, a partir de tu ingenio y tu creatividad, buscar un medio de subsistencia. A diferencia de otros centros industriales, Gamarra no se ha caracterizado por tener una presencia sindical fuerte. Y ahí uno puede encontrar que los dueños de las tiendas, de los negocios, tienen un gran margen de ganancia, un margen de ganancia considerable, pero los trabajadores están cada vez más presionados y las condiciones son bastante mínimas. En cuanto a la representación de trabajadores, es casi nulo. Solamente los estibadores tienen una organización que es más o menos sólida. De hecho, es de lo más orgánico que existe en Gamarra. Pero organizaciones de trabajadores textiles o de confecciones o vendedores, vendedoras, es prácticamente nulo en Gamarra, ¿no? En buenos momentos ha llegado a ser una población de 30.000 ambulantes en todo el distrito. Y aglutinados no en forma de sindicatos, sino en forma asociativa, debido a que nuestra primera interacción es con el gobierno local. El sindicato tiene interacción con el gobierno central, el Ministerio de Trabajo. Nuestras demandas siempre se dirigen a los municipios, entonces eso ha conllevado que estemos atomizados. La década de los 90 ha sido uno del periodo más contundente de organización. En los 90, los empresarios textiles se agruparon con el objetivo de producir competitivamente. Esta tendencia a la asociación se fue manifestando con el tiempo en colectivos como la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, la Asociación de Productores Textiles o la Asociación Empresarial Gamarra Perú, entre otras. En los años 80, 90, se comienzan a formar asociaciones de empresarios. Uno de ellos, por ejemplo, APIC, ¿no? También empresarios de Gamarra se asocian al Comité de la Pequeña Industria, de la Sociedad de Industrias. Ya empresarios de distintas ramas se agrupan en APEMIPE y hay todo un proceso de organización de la pequeña empresa.
Esto se junta también con una, no digamos religión, pero algo que prácticamente se decía pequeña empresa, sinónimo de mala calidad, sinónimo de algo que no tenía mayor desarrollo. Esa forma de tratar las cosas se rompe con el éxito de economías que trabajaban integrando los diferentes sectores. Es importante situar también que a pesar de que uno pueda a primera vista encontrar un emporio que pareciera ser un emporio desorganizado, pero en realidad hay liderazgos muy fuertes de organizaciones, de empresarios que lideran. Y esto se concreta, por ejemplo, en el desalojo del 2012 de La Parada, pero además en otros contextos también, como por ejemplo con la llegada del Metro de Lima, que también se dice que es una gestión de empresarios y del alcalde en ese entonces, Sánchez Aizcorbe, ¿no? Al mismo tiempo, a inicios de los 90, Gamarra tuvo que hacer frente a la masificación de los ambulantes y la informalidad. Ante este problema, en 1992, la SUNAT, respaldada por fuerzas policiales y militares, realizó el operativo Primavera 3, que buscaba empadronar a los comerciantes de varias zonas del emporio. En tanto, en 1999, el alcalde victoriano Jorge Bonifaz llevó a cabo un gran operativo contra los vendedores ambulantes con ayuda de varios dirigentes gamarrinos. Para ese entonces, nosotros las organizaciones defendíamos la vía pública como un derecho al trabajo, derecho al uso de la vía pública justamente por el desempleo. Para nosotros fue chocante porque nos desalojaron sin ninguna alternativa. Antes pensábamos que teníamos el derecho al uso de la vía pública por la necesidad, derecho al trabajo, pero en el camino de la década de los 90 comenzamos a cambiar de concepción y pensamos que tenemos que promover el desarrollo de nuestro sector. Por eso hay organizaciones que vinieron desarrollando de manera autogestionaria, sin participación de la municipalidad, proyectos de compra de terrenos, campos feriales, etcétera, etcétera. Muchos han fracasado, pero ese es el cambio de mentalidad. Ya no es que se quiere perpetuar la vía pública, no es que quiere dejar la vía pública para los hijos como herencia. En ese entonces, en Lima estaba el alcalde Andrade y en La Victoria el alcalde Bonifaz. Y fue un proyecto básicamente de modernización de Gamarra, ¿no? Esto podríamos situarlo en un proyecto comercial, económico y urbano de Gamarra, de una mayor conexión con las clases medias de Lima. La historia de Gamarra nos presenta una imagen clara del emprendedor textilero pujante. Trabajar duro y competir libremente era la fórmula para llegar a materializar el sueño de tener la empresa propia. Un clarísimo ejemplo de emprendedor gamarrino es sin duda Diógenes Alba, que llegó a Gamarra cuando tenía 16 años. Él es natural de Amazonas. Empezó limpiando baños y ordenando los depósitos de las galerías Torreón y Guisado. Poco a poco fue ascendiendo y terminó de jefe de ventas. Allí ahorró su platita y al final pudo construir su primera galería a mediados de los 90, llamada El Éxito. Yo me crié en el campo. Sembrábamos, criábamos animales. Yo, para estudiar, desde el campo me iba 10 kilómetros, recorría de aquí, hacía mi primaria. Yo estudié, trabajé en mi carretera, me vine a Lima. Y en Lima me vine con la idea de ser policía, porque mi hermano era policía. Entonces postulé a la policía, aposté a la policía, postulé, pero al final no tuve quien me preste para la bolsa de internamiento. Mi hermano también era policía, ganaba las cosas para comer. Me puse a llorar. Entonces un día decía mi primo, dice, vamos a llamar. Hay un paisano que tiene su tienda. Vamos a ver qué dice. Me llamaba como él. Llegué, le digo, Garcivianes, ¿cómo está usted? José Santo Rigón, ¿qué es papá? Le digo, yo soy de Amazonas. Me preguntó alguna vez, ¿estaba bien? Le engañé. Sí, le dije que trabajaba en la mejor tienda de Amazonas. Entonces comencé a trabajar, le dije, ya. Y me dio una tarea fortísima para trabajar, para surtir rojo interior 3840, agachadito.
Me dio 200 docenas y yo me hice 400. Diógenes Alba, así como muchos otros empresarios de Gamarra, tomaron el emporio como una universidad que los formó en la textilería, las ventas y hasta el comercio internacional, ya que muchos viajaron a Colombia o China, entre otros países, para importar mercadería y aprender técnicas innovadoras. A pesar de la crisis y la inestabilidad de los 80 y los 90 en nuestro país, los comerciantes de Gamarra encontraron formas para subsistir, generando las condiciones necesarias para continuar con sus actividades. En este escenario, la cooperación fue lo que permitió el crecimiento sostenido del emporio. Entre los que trabajaban aquí, pues, se prestaban plata, se prestaban mercancías, se cambiaba sencillo, se cuidaban el puesto. Y esto generó un espíritu de trabajo colectivo y solidario. Además, se daba trabajo pues al pariente o al paisano que recién llegaba a Lima, y esto creaba sólidos lazos que perduraban a través de las generaciones. En los años 90, Gamarra tenía unas 20 manzanas dedicadas al comercio textil, mostrando un aparente caos, pero con procesos internos muy definidos. Grandes distribuidoras contrataban a puestos más pequeños, que a su vez trabajaban con talleres de confección, creando un entramado complejo desde la adquisición de la tela hasta la venta del producto final. Gamarra no logra ser tampoco un mercado absolutamente impersonal. Existen, digamos, grupos sociales bastante marcados, por ejemplo, los de origen puneño, ¿no? Ellos configuran incluso una suerte de grupo societal bastante cohesionado. Y también hay gente que viene de otras partes del Perú y que de alguna manera logran generar una serie de alianzas en base a la confianza, ¿no? Una de las cosas más importantes de Gamarra como modelo de negocio en general es que ellos basan mucho los acuerdos no necesariamente en papeles escritos o contratos, sino en vínculos de amistad, en vínculos de compadrazgo, y logran a partir de ahí gestar, o han logrado gestar, ciertos polos de desarrollo en Gamarra. Por ejemplo, son muy conocidas las historias de los pioneros de Gamarra que ponían o que les permitían colocarse en sus tiendas a los ambulantes a cero costo, simplemente con la finalidad de involucrarlos en su proyecto inmobiliario, digamos, porque ellos eran empresarios del sector inmobiliario, y no les pedían ningún contrato, simplemente en base a la confianza que ellos se tenían, podían gestar estas redes de apoyo mutuo. A veces cuando un compañero se enferma, hacemos la clásica apoyada para solventar los gastos, ¿no? Esa es una de las principales actividades de solidaridad que hacemos. Y otras, por decirlo también, es cuando optamos participar en operativos masivos de limpieza pública. Lo hemos hecho varias veces en la Avenida Aviación, otros compañeros por la zona, a veces lo hemos coordinado con la municipalidad también, y hay una participación solidaria de los compañeros. Otro de los desafíos continuos para los comerciantes de Gamarra en las últimas décadas ha sido la competencia de los productos textiles asiáticos. La invasión de la ropa asiática, sobre todo China, empieza en los 90, donde se da una apertura importante al contrabando, la ropa usada, de ahí vienen los 2000 y empieza toda esta carrera por la apertura al mundo, que creo que es importante, ¿no? Pero el problema es que empieza a invadir toda una suerte de todas formas de competencia desleal, no solo contrabando, ropa usada, dumping, subvaluación, una invasión desmedida de productos. Y Gamarra siempre, a lo largo de los años, los empresarios, los líderes que han ido pasando, han peleado duramente y muy fuerte, precisamente por defender los derechos de los gamarrinos. Entonces, el problema de esa apertura fue eso, no la apertura a la globalización o al libre mercado,
debió haberse hecho desde el principio con reglas específicas. Para adaptarse, la respuesta de muchos comerciantes fue ocupar nuevamente las calles, vendiendo prendas baratas y de menor calidad producidas en su mayoría en Asia. En ese contexto, esto surge en el año 2009, por ejemplo, en el año 2008-2009 se da el APEC y el Tratado de Libre Comercio con China. Y en ese contexto es importante porque se reafirma la conexión que tenemos con Asia, ¿no? Creo que en términos de apertura, de comercio, Gamarra está mucho más vinculada con los países asiáticos que con los países del norte global, Estados Unidos o Europa. Esto ha afectado en gran medida, ya que hay prácticas, digamos, de mayor precarización del trabajo, por un lado, y hay mucha crisis en las tiendas y en los talleres, porque ya no pueden competir con productos que pareciera que están subvencionados con el fin de quitarle competencia a las importaciones chinas. Y los chinos llegaron primero. Nosotros fuimos primero a la China. Comenzamos a conquistar porque era una oportunidad de mercado para todos. Comenzamos a traer de China muchos artículos para poder baratear el costo. Porque antes comprabas en Taiwán y era más caro, comprabas en Colombia era más caro, comprabas en Estados Unidos era más caro. Vas a la China, encontrabas pues la mitad. Pues, imagínate que era pues una tremenda ayuda para la micro y pequeña empresa para poder desarrollar. Y después ya los chinos comenzaron a venir, porque los chinos cuando vienen es cuando ven un país en desorden. Ahí entran ellos a tallar. En el desorden donde ellos ganan plata. Un tiempo el país estaba pues un poquito medio desorden en la época del terrorismo, tal vez. Entonces ahí es donde comienzan a entrar ellos. Pero nosotros hemos seguido trabajando con China hasta el final, porque hay cosas que ellos no traen y nosotros teníamos que ofrecer a nuestros clientes para que ellos sigan trabajando y sigan creciendo. En el siglo XXI, la Victoria ha seguido enfrentando al comercio ambulatorio. En 2019, la gestión municipal de esos años ejecutó un mega operativo contra los ambulantes, el cual tuvo resultados temporales, ya que muchos volvieron a la carga después de la pandemia. Sin embargo, el operativo más recordado de los últimos años en La Victoria ocurrió en el año 2012, en La Parada. Durante el caos del operativo, un grupo de vándalos saqueó la vecina Gamarra, provocando enormes pérdidas económicas. Sobre el desalojo de La Parada, aquí habría que decir que pues había una necesidad de que digamos, los pasivos que te generaba un mercado como La Parada en esos años era un problema ya para los empresarios. Muchos de ellos incluso reconocen haber gestionado ese desalojo, ¿no? Porque digamos, ya era un problema, había una carga de higiene, de inseguridad, ¿no? Incluso cuentan algunos empresarios que se hacían prácticas de desratizaciones y encontraban miles de roedores en Gamarra gracias, digamos, lo que ellos decían, a lo que pasaba en La Parada, ¿no? Otro golpe al crecimiento económico de Gamarra fue la pandemia por la COVID-19 en el año 2020. Para darnos una idea, según el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, a fines del 2017 había más de 39.000 comercios en Gamarra. Todo ello se detuvo debido a la pandemia. Creo que es el golpe más duro que ha recibido Gamarra en los 70 años de historia que tiene. Ha sido un golpe tan duro que fue muy difícil levantarnos. O sea, Gamarra se cerró al 100% por muchos meses. Ningún sector del país estuvo más de 30 días cerrado, ninguno. No hay un solo sector en todo el Perú, productivo, comercial, ninguno al que encerraron más de 30 días en la pandemia. Gamarra estuvo casi 6 meses. ¿Qué pasó? El gobierno central determinó que había que hacer protocolos de bioseguridad, todo un protocolo de vigilancia sanitaria
Gamarra fue el primer sector de todo el Perú que logramos que el MINSA nos apruebe. Ni siquiera los malls, ni siquiera los centros comerciales, a nadie les habían aprobado sus planes de vigilancia y sus planes de seguridad para el control. Desde la reapertura del Emporio en 2022, Gamarra ha luchado por recuperar los cerca de 100.000 puestos de trabajo que tenía antes de la pandemia. Aún así tuvimos que pelear. A Gamarra le costó casi el 50% de sus unidades productivas, el 50% de las ventas y el 50% de los trabajadores. Eso nos costó la pandemia y hasta el día de hoy seguimos luchando por recuperarnos. Todavía no hemos recuperado las cifras prepandemia. ¿Por qué? Por los gamarrinos no. Los gamarrinos estamos y vamos a seguir peleando hasta el último día por recuperarnos y por seguir avanzando como lo hacemos todos los días, como lo hace cada uno de ellos. Desde mediados del 2018, la migración venezolana ha impactado notablemente en el Emporio de Gamarra. Una de las mafias más fuertes que controla el comercio informal y algunos de los alrededores del Emporio y las calles es mafia controlada también por personas venezolanas. El impacto ha sido fuerte, por supuesto, ¿no? Llegamos en un momento que creo que en Gamarra habían más de 20.000 personas extranjeras, sobre todo venezolanas, trabajando dentro de las empresas. Hay muy buenas personas, hay muy buenos trabajadores venezolanos, hoy siguen trabajando acá. Incluso hay microempresarios que ya también son venezolanos y tienen acá sus tiendas y están haciendo sus talleres y hacen sus negocios, se abastecen y llevan mercadería también al resto del país y trabajan igual que nosotros. Pese a los problemas causados por cierta delincuencia, en el Emporio de Gamarra se reconoce el valor de los buenos trabajadores, sin importar su procedencia. En Gamarra, lo que yo he visto y aprendido, y creo que lo hemos aprendido la mayoría, no hay ese tema de que, ay, tú eres de acá, tú eres de allá. Todos somos migrantes. ¿Quién podría mejor que los gamarrinos entender lo difícil que es migrar? ¿Quién mejor los iba a entender a ellos? Nosotros venimos de todas partes del país. Más del 90% o el 99% de los que trabajamos en Gamarra somos de todas las regiones del Perú, somos migrantes. Y hemos venido aquí a Gamarra sin nada. Aquí nadie llegó en cuna de oro, nadie tuvo una herencia millonaria y que vino a heredar. Gamarra es la viva expresión del éxito de la pequeña empresa y el trabajo colectivo. Desde siempre, los comerciantes o los productores industriales de Gamarra han salido adelante gracias a su empuje y solidaridad. Otro elemento clave es la creatividad con que siempre se han enfrentado las adversidades a las que nos somete nuestro país, esas que todos conocemos. Gamarra siempre será un modelo muy interesante a replicar. Nos vemos en la próxima.